yo tenía una carrera paralela de música, que esto no lo he contado. Estudié Joder. música y luego saqué 4 álbumes de música. Em, el momento álgido yo creo que fue... Claro, estoy empezando a mezclarlo todo demasiado. Pero voy a volver al camino. Había hecho banca, consultoría de banca, I+D. Empiezo a hacer proyectos alternativos como lo de Balcony TV. Lo de la música ha estado siempre, desde el año 2000, ¿sabes? Hasta que lo dejé en el año, yo creo, 2020, puede ser, más o menos, o antes, 2019. O sea que la música luego hablamos si quieres, pero está como, Vale. imagínate que hay una parte de mi vida que siempre está haciendo eso. Em, entonces el tema, hice esto de Balcony TV, no sé qué, no sabía qué hacer, me fui como de sabático. Entonces dejé Atos, me pedí una excedencia y me fui de viaje, pues estuve por México, Cuba, Canadá, Perú, tuve como unos 4 meses o así. Y cuando estaba en un vuelo de Toronto a Lima, dije, tengo que hacer música más en serio y tengo que dedicarme a cosas que merezcan la pena y que tengan impacto en la gente. Entonces, voy a mantenerlo de música, voy a ir súper fuerte con eso y aparte voy a ayudar a negocios a que tengan un impacto de verdad en las cosas. O sea, en el día a día, porque claro, en Europa lo que te pasaba es que tenías un impacto tan high level que no te enteras de qué está pasando. Ya. Entonces digo, no, tengo que hacer esto y tengo potencial para ayudar a negocios a que crezcan, no sé qué. Mi viaje iba a ser como de un año. A los 4 meses peté ya, en plan, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer no sé qué. Pero eso lo pensaste en el aire mientras volabas. Literalmente en el aire, mientras volaba, dije, era un viaje largo, pero a mí me encanta el avión, me encanta estar en el avión, se me ocurren muchas ideas, me encanta volar en general. Uah, tengo que volverme. Entonces cancelé, porque iba bajando bastante al día también, debo decir. O sea que no improvisaba bastante, pero sí que quería ir a Bolivia, luego a Chile, quería bajar por Patagonia, subir por Argentina, llegar a Brasil. O sea, tenía como un plan largo de cojones. Y dije, no, se acabó. Tengo que hacer esto. Entonces me volví a España, o sea que tardé 4 meses al final, 4 meses, una cosa así. Y en España empecé con el proyecto que tenía de música y empecé a asesorar compañías pequeñas que conocía. Startups o negocios. Pero negocios te hablo, pues pasé por heladerías, restaurantes, una harinera, peluquerías, hoteles. Pero claro, es la hostia porque de repente, y esto a lo mejor te ha pasado, pasas de estar en un consorcio con 40 partners que no hacen ni caso a lo que dices. Sí. No tienen por qué, además. Pero nadie hace caso a lo que dice el otro. Es el punto, que no se llega a un consenso fácil y no hay un deseo de mejorar. A estar 4 personas en una sala y tienes 3 hoteles, Sí. dices tú, el precio de la habitación está a 85. Si lo ponemos a 79, somos los primeros en Booking por precio en esta zona y nos vamos a quedar con todo el mercado. Vamos a tener más de un 95% de reservas en los siguientes 3 meses. Sí, 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 sí. ¡Pum! Y se cambia ese mismo día el precio de la habitación. ¡Oh! Y dices, tío, qué gusto, ¿sabes? Sí. Esto a mí no me había pasado antes. Entonces es muy satisfactorio porque ves además el resultado enseguida. Entonces la manera en la que yo trabajaba ahí, como freelance, yo trabajaba a éxito. Entonces era como, por lo que sea, o me ha presentado, también tenía buena network de gente y tal. Entonces era como, imagínate que me presentan o a un cliente de los tuyos, Sí. y es como, pues quedaría contigo, nos hacemos 2 horas de reunión, entiendo cuál es el estado de las cosas, y si creo que puedo aportar algo, que a veces decía, no, aquí no hay hueco, te digo, vale, nos acordamos unos KPIs conjuntos, yo no voy a cobrar nada. Pero si llegamos a los KPIs, que hemos acordado entre los dos que va a ser solo ganancia, yo me voy a llevar un cacho de esa ganancia y no va a ser pequeño. O sea, mi ganancia sobre la ganancia. O sea, si tú estás facturando 100 Sí. y sigues facturando 100, me llevo cero. Si tú empiezas a facturar 120, me voy a llevar 5. A lo mejor. Si llegamos a 150, pues me voy a llevar 10 o 15. Entonces era como tramos así. Escalado, ¿no? O sea, Claro. Entonces tú a lo mejor lo que me tendrías que pagar, si no, porque no tengo una infraestructura de compañía, porque tal por cual, sería 1 o 2, como mucho, si me pagas al mes. Lo que te digo es no.
Si quieres hacemos esto. Y como es sobre la ganancia, porque yo lo que no quería era encima ponerle otra Otro complicación a una empresa, coste. ¿sabes? Que es como otro tío que viene aquí a chupar del bote. Es como, no. De lo que ganes, yo cojo un cacho. Y eso era súper satisfactorio, muchísimo trabajo, muy divertido. Me metían, o sea, tengo anécdotas de esa época en plan, rollo, por ejemplo, una peña que se dedicaba a limpiar en unos hoteles, eso, 3 hoteles. De repente, para que veas, es una estupidez, es nimio, ¿eh? Pero digo, oye, me he dado cuenta que en uno de los hoteles, mirando las cuentas y tal, tenemos un montón de pasta, tenemos mucho dinero en detergentes, suavizantes, tal y cual, y aquí no hay lavadoras. Estamos pagando también lavandería externa. Las lavadoras no están funcionando. Y me dicen, sí, puede ser, que es una nimiedad, pero es para que te hagas una idea como de qué tipo Sí. de negocios eran o qué tipo de liadas había a veces. Y dices, pues le voy a preguntar a la gente de la limpieza. Resulta, tío, long story short, que el detergente y el suavizante se lo llevaba a la peña que iba a limpiar al hotel y lo revendía luego. Joder. O sea, que se llevaba todo el lo revendía el producto y le sacaba un margen encima a algo que ni habían comprado. Y cantidades industriales, ¿eh? Y yo, madre mía, si hay Joder. corrupción a esta escala, ¿cómo no será? Pero bueno, es una anécdota muy estúpida. Había cosas muy interesantes, de verdad. Mezcla de marketing, cultura corporativa, ventas, de todo. Me molaba porque era muy todoterreno todo. ¿Qué es lo malo de esto? Porque esto también tiene una parte mala grande. Que siendo un tío, la infraestructura es un pain in the ass que flipas. Entonces, Claro. ha ido muy bien el proyecto, te tengo que cobrar. Y de repente es como te haces el perezoso. En plan, sí, tal, no sé cuál. Entonces, es como, yo tengo tanto trabajo que no me compensa estar persiguiendo a alguien todo el rato. Obviamente sí, porque necesito que me pague. Pero es como, tío, Sí. vamos a ver, que yo sé bien tus cuentas, no me jodas, Sí. ¿sabes? Entonces, eso era como un poco tal. Es como, tío, ya una vez era como, me va a tocar meter abogados aquí tal. Entonces, de repente hay temas burocráticos que te empiezan a comer el tiempo de lo que te gusta porque te falta estructura. Y dices, crezco. Es que no sabía ni por dónde empezar. Las cosas como son. Podía asesorar muy bien a otros y yo para mi propio desempeño decía, Eso pasa un montón, yo creo. yo decía, tú es que no sé por dónde empezar. Total, que el caso es que estaba yo en esta movida cuando para seguir ayudando a las compañías dije, tengo que hacer un máster en Market Research y Consumer Behavior, que es como la parte, bueno, lo dice el propio sitio, ¿no? Estudios de mercado y comportamiento del consumidor, porque todo era muy B2C. Sí. Entonces digo, venga, pues me voy a hacer un máster en esto, a tomar por culo, tenía como 30 años o algo así, me da igual, hago esto, tengo el dinero para hacerlo, paro o trato de compaginar todos los platillos y mientras hago el máster este. Podía haber hecho un MBA o un máster y un poco ingenuo dije, no, yo quiero aprender, no quiero lo de los contactos y tal y cual. Error, ¿sabes? Sí. Pero bueno, no pasa nada. Aprender puedes aprender en muchos sitios, no necesitas pagarte un máster del IE como me pagué yo. Entonces, el caso es que hice el máster ese y en una de las charlas como con gente que te mandan en el máster, me encontré con un tío de Telefónica que, o sea, por casualidad absoluta, estábamos tomando un café y me dice, tío, le conté, hasta aquí, le conté esta chapa que te estoy contando y no sé cuánto llevamos ya de chapa, te estoy contando. Has hecho una pregunta, ¿eh? Estaba pensando en mi podcast, digo, Mejor. lamentable esto por mi parte. No, sí. Me dice, oye, tú tienes que venir a Telefónica, a la oficina de Silicon Valley, no sé qué, que tú tienes todo el perfil, no sé qué, era un tío de HR, majísimo. Y digo, pero no sé, tal, bueno, aplica tal cual. Entonces hago la aplicación y mientras estaba en el proceso me dicen, oye, vamos a derivar tu candidatura de las oficinas de Silicon Valley a las de Madrid mejor. Porque no sabemos qué va a pasar con las oficinas de Silicon Valley, que posteriormente cerraron las oficinas de Wire de Silicon Valley, de Telefónica Ventures, y dicen, bueno, te metes en Madrid y te metes en Global, en el equipo de FIT, que es como ayudar al desarrollo de startups, porque claro, el tío lo que vio, ahora en retrospectiva, es, este tío se encarga de ayudar a negocios a que crezcan y tal y cual, y es como muy comunicativo y tal y cual, lo ponemos aquí y va a hacer lo mismo para los negocios globales, que se necesita aire fresco y no sé qué. Por algún motivo,
me cogieron, yo creo que ahí también parte de la culpa fue María José Ginel, que es la que fue mi jefa, y Miguel Arias, que era el director en ese momento de Telefónica, yo creo que se llamaba en ese momento Entrepreneurship, pero vamos, del CVC de Telefónica y del área de Open Innovation. Y entré en Telefónica en 2019. Entonces, eso, entré haciendo esto, al año o así me pasaron a Guaira España, entonces pasé a depender de Paloma. Y ahí estaba un poco más metido ya no solo en cómo ayudar a las compañías a hacer negocio con Telefónica, sino dar los checks a veces de negocio para los comités de inversión y tal. Si tú juntas esto con lo que habíamos dejado pochando antes de que me interesaba más el capital privado que el capital público, yo me había empezado a meter mucho en inversión. No solo sobre todo en inversión en el mercado de valores públicos, analizando fundamentales y tal, que me gustaba mucho, pero también como a ver qué puedo invertir como business angel. Entonces yo empezaba a ver como que, que de repente sí que confluye esto a un sitio. Estuve en Guaira España como 2 años, o sea, en global como 1 año, en Guaira España como 2 años, ya como Head of Business Development, y ahí me ofrecieron en Alemania venir a hacer algo parecido. Y yo dije, yo lo único que quería hacer era inversión. Entonces, que si tenía algo posible para hacer inversión, sí, si no, no tenía sentido. Encima, hacer business development en otro idioma, en alemán, que yo no hablaba nada de alemán, no tenía sentido. Pero el tío me dijo, es Florian Bogenschutz, que podemos decir que es como mi jefe, es que tengo 2 reportes. Pero el que era mi jefe en ese momento dijo, vente a hacer inversión. Entonces, si es lo que quieres hacer, espero como un tiempo para poderme hacer una oferta. Luego me hizo una oferta que estuvimos cenando en Madrid y me dice, ¿pero tú qué necesitas para venir? Y yo, hacer inversión y estas condiciones. Le digo, vale. Y entonces volvió como al año y me dijo, aquí están. Pues yo tampoco, cuando la gente dice, ay, qué bien que te has ido, qué valiente, que no sé qué, o has dado un paso, va a internacionalizar tu carrera con lo bien que estabas ahí, no sé qué, no sé cuál. Digo, tú, cuando una persona te viene y te da literalmente lo que le has pedido, tampoco hay mucha opción. No, ahora no voy. No, es como, tío, si tú valoras tu carrera y tal, tendrás que hacerlo. No, y es súper interesante. Y eso lo llevo haciendo desde, no hace tanto, hace 2 años, justo, que es cuando vine a Alemania, a Múnich. Que de hecho, no sé si te puedo... Es que se ve, tenemos una buena vista de Múnich desde las oficinas de la torre, que es donde estoy ahora. Pero bueno. Y 30 minutos para llegar hasta aquí, que ahora, o sea, el título oficial es Head of Investments Guaira Ventures en DACH Region, creo. Y básicamente lo que me dedico es a invertir en compañías, más el sweet spot sería como en Series A, tickets entre 200.000 a 4 o 5 millones, y no lideramos nunca rondas, sino que somos como el strategic money de verdad, en el sentido de te añadimos la capa de valor con Telefónica, no necesitamos ser un socio relevante a nivel de capital que has levantado, sino que ponemos un ticket pequeño con unas condiciones y te tratamos de ayudar a hacer negocio con Telefónica. Y de hecho tenemos un equipo dedicado, que es el equipo aquí en Alemania se llama el de Venture Development, que es el que hace desarrollo de negocio entre las startups